Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hablar de aspectos básicos sobre el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Va a ser un vídeo donde vamos a ver diferentes cuestiones en relación a qué hacer y qué no hacer durante nuestros entrenamientos. Mirad, como índice, eh, vamos a hablar de qué debemos eliminar, vamos a hablar de tareas analíticas y globales y ese tiempo de compromiso motor que debemos de atender muy bien porque tenemos poco tiempo, muchas veces poco espacio y muchos contenidos a poder transmitir a nuestros jugadores y jugadoras. Mirad, ¿qué debemos eliminar en nuestros entrenamientos? Bueno, lo primero de todo, y creo que ya se ha hablado muchas veces sobre esta cuestión, es el correr por correr, el empezar un entrenamiento con 5 o 10 minutos, dos vueltas. Sí, creo que deberíamos de eliminar el correr eh, en el inicio del entrenamiento. Eh, ni tenemos que hacer correr a los jugadores por tener que montar el entrenamiento o las tareas de entrenamiento por no tener tiempo, por que nos den ese respiro para poder montar las tareas de entrenamiento. Hay otro tipo de propuestas, como por ejemplo meterlos en un juego donde ellos puedan autoorganizarse para poder nosotros gestionar esos 3, 4, 5 minutos y poder iniciar el entrenamiento con suficiente calidad. ¿Sí? Por tanto, el correr no debe ser una propuesta que debe estar en el club para iniciar nuestros entrenamientos. El segundo, la comunicación. Eh, Debemos de intentar que la comunicación sea fluida, sea corta y sea dedicada al objetivo de trabajo, a ese contenido. Si estamos potenciando el control pase, debemos de tener energía y herramientas para poder ofrecer a nuestros jugadores ese feedback de calidad que permite que ellos puedan ser un poquito mejores después de cada tarea de entrenamiento. ¿Sí? Y necesitamos comunicar con energía, como hemos dicho, necesitamos comunicar mirando a todos los jugadores, ¿sí? Y debemos comunicar corto y de calidad. Muy importante, ¿sí? El tercero que tendríamos que eliminar es utilizar filas constantes de jugadores, ¿sí? Filas donde unos participan y otros están totalmente parados, ¿sí? O tareas de oleadas donde, vamos a poner un ejemplo, donde en un cuadrado hay un 4 contra 2 y cuando los dos defensores consiguen hacerse con el balón, buscan atacar una estructura, por ejemplo, de defensiva de tres jugadores, ¿no? Claro, esos cuatro jugadores que han perdido el balón a lo mejor están un determinado tiempo sin hacer nada. No, 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 no. Podemos utilizar esta tarea que estoy explicando ahora mismo, pero cuando los jugadores que han perdido el balón, esos cuatro jugadores que han perdido el balón, lógicamente su primera intención es volver a recuperar la pelota. Por tanto, los tenemos bien metidos en la tarea de entrenamiento. Por tanto, es importante que todos los jugadores participen, ¿sí? Todos, todos, en todas las tareas, ¿sí? No podemos tener gente constantemente parada, ¿sí? Y lógicamente no podemos utilizar las filas como herramienta metodológica para el aprendizaje de ciertos contenidos. Y lo último que debemos eliminar
eh, como entrenadores, no como preparadores físicos si lo fuéramos, ¿sí? Es hacer tareas para la mejora de la preparación física. Mirad, debemos de entender el juego como un todo y ese medio o ese soporte llamado estructura condicional o llamado preparación física, no deja de ser un soporte, pero como nosotros como entrenadores debemos de preocuparnos de utilizar buenos espacios, de utilizar eh, grupos reducidos, grupos medios, grupos más grandes, de utilizar situaciones de correr, pero donde haya situaciones de juego reales, ¿sí? Y debemos de quitar de nuestros entrenamientos propuestas con el objetivo de mejorar físicamente al jugador, ¿vale? Nosotros como entrenadores no debemos de tener ningún tipo de objetivo que sea de mejora de la preparación física. No es que necesitamos estar mejor físicamente. No es que quiero que mis jugadores corran más y por eso les hago correr. Quiero que mis jugadores sean más fuertes y por eso les pongo dos pesas y que hagan ese trabajo. No, no, no. Nosotros somos entrenadores y debemos de ser los mejores entrenadores a nivel técnico y táctico. Sí, a nivel técnico y táctico. Y además os digo, deberíamos de quitar de los entrenamientos todo lo que sean escaleras, vallitas, picas para saltar. Creo que no nos favorece como entrenadores el meter este tipo de materiales dentro del campo cuando realmente nosotros somos entrenadores. Y debemos de mejorar al jugador a nivel coordinativo técnico. Y no hay mejor forma de mejorar al jugador a nivel coordinativo técnico con propuestas donde haya balón, donde haya variabilidad coordinativa a nivel de control corto, control largo, pase interior, pase exterior, perfil corporal derecho, perfil corporal izquierdo. ¿Sí? Tener un adversario cerca que me manipule ese espacio. ¿Sí? No hay mejor propuesta que esta. Por tanto, debemos de evitar que nuestros objetivos sean la mejora de la coordinación, entendida como la hemos entendido siempre, vallitas, conitos, o mejora de la preparación física. ¿Vale? Por favor, debemos de tenerlo en cuenta. Por tanto, debemos de potenciar feedbacks y consignas positivas y de calidad, debemos de tener energía. Si somos entrenadores, debemos de tener energía. No podemos mirar constantemente, no podemos estar jugando con el balón. Nosotros no podemos, necesitamos tener energía. Tenemos que jugar con grupos reducidos de jugadores, ¿vale? Por supuesto, hemos dicho que podemos jugar con grupos reducidos de jugadores, grupos medios o grupos grandes, espacios reducidos, espacios medios, espacios grandes, pero el jugar con grupos reducidos provoca que el jugador esté muy metido en la tarea, porque está muy cerca del balón. Y debemos de encontrar esos momentos para que el jugador esté cerca, para que el jugador sea capaz de interactuar con un cercano, con el balón y con un adversario que intenta perturbar esa situación de juego, ¿no? Y también tenemos que potenciar situaciones competitivas, ¿vale? Uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, ¿sí? Eso tanto en fútbol 8 como en fútbol 11. Por supuesto, más en fútbol 8 que en fútbol 11. En fútbol 11 sí que vamos a buscar situaciones más grandes en muchos momentos de la sesión de entrenamiento. Además, siguiendo un poquito lo que estábamos hablando ahora, ¿sí? De tareas analíticas, tenemos cuatro tipos de tareas consideradas analíticas, entendidas como tareas donde no haya adversario, pero sí que puede haber picas que simulen adversarios, ¿vale? Tenemos cuatro tareas, las dos primeras las quitaríamos. Es ese circuito condicional orientado a la mejora de la preparación física
o ese circuito físico técnico, que es lo que estábamos hablando antes, de dos vallitas, un sprint, un contacto con el balón y nada más, no provocan aprendizaje. El mejor aprendizaje viene de circuitos técnicos, sí, que vamos a explicar una tarea ahora, y ruedas de pase, con mucha variabilidad coordinativa y en función del número de jugadores y la participación y la espera que tenga el jugador, vamos a provocar mejoras en la estructura condicional del jugador. La estructura condicional entendida como la preparación física del jugador. Aquí tenemos dos tareas, ¿sí? La primera tarea que os explico es una tarea de un circuito técnico donde estimulamos la conducción y el regate, como dice ahí arriba, ¿vale? Estimular esa parte de conducción-regate. Imaginaros que tenemos 9 jugadores, más dos porteros que están trabajando aparte y montamos 3 circuitos con un balón cada jugador, 9 balones, donde provocamos el fijar en conducción engañando adversario, ¿vale? Donde tenemos 2 picas en cada recorrido que simulan 2 adversarios y una portería donde buscamos esa eficacia en el pase, ¿sí? Recogemos el balón y volvemos a la fila. Cuando vuelvo a la fila, casi ya tengo que volver a empezar y por tanto estamos provocando frecuencia cardíaca alta, estamos provocando el ejecutar con fatiga y por tanto estamos estimulando también la estructura coordinativa porque el jugador se tiene que adaptar a esa fatiga intentando mantener la eficacia en esos gestos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos trabajar aquí a nivel coordinativo? Porque es el objetivo, es intentar manipular la estructura condicional, la preparación física, reduciendo el tiempo de espera y aumentando el tiempo de participación, pero buscando mejoras a nivel coordinativo. Superar con pierna de lejos o pierna cercana, alejando la pelota del adversario, variar ritmos, llegar lento para cambiar rápido o llegar rápido, frenar y volver a acelerar, llegar con toques cortos para pisar el balón, para cambiar de dirección con pierna contraria pisada, ¿sí? Regate mediante bicicleta saliendo por derecha y en la siguiente por izquierda. Podemos estimular muchísimos aspectos de la estructura coordinativa, incidiendo también sobre la estructura condicional como soporte, porque nos va a mantener unos niveles de fatiga que va a provocar mejoras también en la estructura condicional, pero sobre todo vamos a estar fomentando esa parte coordinativa tan importante en el jugador, ¿sí? Y estas tareas se pueden hacer en prebenjamines, en benjamines, alevines, sobre todo para estimular esa parte del bloque que para mí es muy importante, esa conducción regate, ¿sí? Ese bloque conducción-regate. Pero además, también podemos hacerlo como objetivos de mejora en infantiles, en cadetes, en algún momento de la temporada o de la sesión, ¿vale? Lógicamente en fútbol 11 mucho menos porque el jugador ya tiene más dificultades para poder mejorar a nivel coordinativo, ¿sí? Y una segunda tarea, ya para estimular ese control pase y esos elementos de la gestión del espacio, sí, como dice arriba, que es una rueda de pases muy sencilla, de tercer hombre, donde jugador uno tiene que jugar sobre jugador 3, que hace un contramovimiento en relación al jugador 2 para jugar con tercer hombre, que es el jugador 2 que se pone a la cara, ¿sí? Y rápidamente el jugador 3 ¿sí? Se desplaza lateralmente para picar espalda, ¿sí? Y finalizar a portería. Una tarea donde está la coordinación primer, segundo y tercer jugador, donde entrenamos conceptos tácticos de ponerse a la cara o picar espalda o separarse del adversario, ganando amplitud y sin reducir altura, sí, pero también estamos fomentando conceptos más técnicos como ese control y ese pase de calidad, con eficacia, que permitan mantener un ritmo de juego alto, ¿vale? Por tanto, estas tareas sí que las podemos introducir, lógicamente, para mí, tareas para poder introducir en alevines para arriba. No veo este tipo de tareas a día de hoy
con nuestros benjamines, ¿sí? Pero sí que en alevines para arriba, situaciones de inicio de entreno, donde busquemos ese objetivo, ese contexto de progresión en el juego, ¿sí? Ese contexto de gestión del balón en campo contrario y podamos introducir los jugadores a una tarea ya de progresar mediante pase, ponerse a la cara, picar espalda y ya nos introduce al contexto de la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Dos tareas con diferente objetivo y con diferentes categorías de intervención. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos tareas globales, que son las tareas donde hay un espacio, donde hay compañeros, donde hay adversarios, donde hay una disputa del balón, jugadores que disponen del balón y jugadores que no disponen del balón. Por tanto, hay momento con balón y momento sin balón, ¿sí? Y ese momento de cambio de rol, cuando la pierdo y cuando la recupero, ¿sí? Y encontramos posesiones, progresiones, oleadas o partidos, ¿sí? Con o sin oposición. Y creo que debemos de empezar a introducir tareas con oposición, creo yo, a partir de esos benjamines de segundo año, tareas con estructura posicional. Alevines para arriba, 100% seguro, debemos de encontrar momentos posicionales donde el jugador juegue desde la posición para mejorar desde su posición, no en una posesión sin estructura donde se pasan el balón y sí que mejoran, pero no mejoran desde su posición y por tanto debemos de introducir este tipo de propuestas, ¿vale? Y para terminar, ¿sí? Cuatro o cinco tips a nivel de tiempo de compromiso motor. Uno, si queremos tiempo de compromiso motor, que el jugador esté hora y cuarto o un tiempo efectivo alto, ¿vale? Lógicamente tendríamos que estar sobre los 60 minutos de tiempo efectivo, sí, 60 minutos, ¿vale? Necesitamos llegar puntuales y tener todo el material preparado para iniciar y tener todas las tareas preparadas y tener todo el entrenamiento súper diseñado para poder tener ese tiempo de compromiso motor alto. ¿Sí? Eliminar filas, lo hemos dicho antes, si utilizamos muchas filas, poco tiempo motor y por tanto provocamos menos experiencias, menos mejora. No hacer juegos de eliminación, ¿sí? Si empezamos con juegos que no sean de eliminación o si son de eliminación, sean para hacer otro tipo de tarea con balón que pueda provocar una mejora en ese jugador, no estar sin hacer nada, ¿sí? Todos los jugadores participan de la tarea, eso es muy importante, todos los jugadores participan de la tarea. Lógicamente, en función de la categoría, hay momentos de participación y hay momentos de espera, pero debemos de intentar valorar qué tiempo de espera y qué tiempo de participación va a haber en la tarea. Lógicamente, si hablamos de categorías de cadete para arriba, sí, a lo mejor un -1, es decir, ese -1, ese día anterior al partido, puede ser que nos interesen tiempos de espera superiores al tiempo de participación para un tema de gestión de movimientos, de carga, de lo que queráis decir. Pero en pequeñitos necesitamos que el tiempo de participación, el tiempo de espera, como mínimo sea 50-50. Y a partir de aquí, tiempos de participación superiores al tiempo de espera. ¿Sí? Luego, otro aspecto muy importante es que los balones tienen que estar cerca para reiniciar las tareas, balones cerca de los entrenadores. ¿Vale? No puede ser que sean los jugadores que tengan que ir a buscar los balones, mientras los jugadores que están dentro de la tarea están esperando parados para que ese compañero vaya a buscarlo y esperar esos 7, 8, 10 segundos a iniciar la tarea. No, las tareas tienen que ser dinámicas, constantes, por tanto necesitamos balones cerca para iniciar las tareas constantemente. Y cuando vamos a buscar un balón, vamos nosotros como entrenadores y vamos corriendo, corriendo. ¿Vale? Para volver rápido e iniciarnos dentro de la tarea. Pero nunca van los jugadores, nunca. ¿Vale? Porque el jugador cuando va,
Sí, o puede ir un jugador, pero tenemos que introducir rápidamente otro balón para que los jugadores que están dentro de la tarea no estén parados, ¿sí? Y, como hemos dicho antes, feedback corto y de calidad. Feedback cortito y de calidad. Saber cuándo parar. No parar constantemente durante la tarea y entre tareas tener claro que rápidamente tenemos que o tener montada la siguiente tarea o mientras un entrenador da un feedback, el otro entrenador ya está montando la siguiente tarea para hacer el paso de una tarea a otra en el menor tiempo posible. ¿Sí? Bueno, primer vídeo de la temporada. Es importante que lo revisemos bien, que apuntemos esos detalles que nos puedan servir para ser mejores entrenadores todos. Y nada, seguimos.